marcar la diferencia entre el 25 de mayo, digamos, de 1810 y el 9 de julio de 1816, en la medida que claramente la independencia va a presentarse como un fenómeno más de tipo federal, digamos, donde está mucho más vinculado la presencia del interior, ¿no? No nos olvidemos que en la mitad se hace la asamblea del año 13 y es de pronto incluso la propia elección del lugar, Tucumán, que es un poco sacar el eje de lo político de Buenos Aires y colocarlo en un lugar, digamos, relativamente una suerte de centro entre las distintas provincias y siendo aparte un lugar donde estaba el ejército del norte, digamos, que podría ser una suerte de centro. O sea que ya hay que entender a la independencia como una situación donde la gran mayoría de las provincias se han puesto en el juego político, ¿no? Incluso la Liga Federal, comandada por Artigas, que no va a participar, no va a enviar sus representantes, ya se habían ido de la Asamblea del año 13, pero, por ejemplo, un aliado de Artigas, que es la provincia de Córdoba, va a tener representantes. Son provincias, pero no hay que entenderlo. De hecho, esa es otra diferencia. Por ejemplo, el 25 de mayo de 1810 declara la primera junta a todos los representantes de la nación, y el 9 de julio a todos los representantes de los pueblos. La idea de pueblos es una idea del derecho, digamos, pánico, que es el que realmente se arrastra. No nos olvidemos que son las estructuras administrativas que está dejando el virreinato. Esos son las provincias, ¿no? Es decir, no son territorios nacionales, como luego sí va a ser la Patagonia, eso tiene que ver con legislación norteamericana de segunda mitad del siglo XIX, sino que son finalmente provincias en tanto pueblo que deja la corona en una estructura administrativa como era el virreinato. Esas son las entidades que están ahí, digamos, dando vuelta a lo largo de todo el periodo de independencia y que no tienen nada que las una, salvo el futuro. Esto es muy importante. No hay una tendencia, digamos, centrípeta, sino que todas las fuerzas que se van a desarrollar luego a lo largo de los años de la independencia son tendencias centrífugas. Incluso, bueno, ya Paraguay, a la declaración del Congreso, ni considera ahí, ella es una cosa distinta, ya funciona como un territorio autónomo, y varias de las provincias del Alto Perú no van a poder hacerlo por el bloqueo que hay por las fuerzas realistas. ¿Cómo es el proceso de elección entonces de los representantes que van a ir allá? Se da en el marco el llamado al Congreso se da en el marco de los problemas que ya había afrontado Alvear en el directorio, el llamado a un nuevo director que es Rondó, pero que están en ese momento participando. Rondó es el jefe del Ejército del Norte, y termina siendo, digamos, hay una suerte de comisión que se arma observadora que mandata a Álvarez Tomás, que es el director que hace el llamado. Y ese llamado se hace, digamos, citando a un representante cada 15.000 personas, que es algo que termina generando 33. Son 33 los miembros que van a participar del Congreso, en un sentido muy móvil, bueno, de nuevo, ¿no? Hay incluso uno de los miembros que es Moldes, que termina después preso por estar en contra de Bueno, o sea, hay como muchas cosas ahí. Es un Congreso bastante caótico, que va funcionando con un esquema de jefaturas rotativas mensuales, y que, digamos, comienza en marzo, pero insisto, en un sentido como todavía muy caótico. Pensemos que en realidad la administración está recién, digamos, acomodándose de lo que significa el fin del virreinato. O sea, es un esquema donde hay como la presencia de distintas fuerzas que hacen que sea como muy complejo la faja administrativa. Incluso, bueno, no se conserva hoy las versiones impresas, no se conservan y demás. Ahora, ahí hay un movimiento también. Álvarez Tomás convoca, pero después queda Pueyrredón al mando de ese caos, de ese caldo de cultivo, ¿no? Ese fermento que se estaba dando en Tucumán. Claro, ¿no? Y termina incluso de director, ¿no? Él queda de director. Bien, ¿y cómo se llega a eso? ¿Y cuál es el papel que él cumple como para poder poner en orden 4 meses más tarde lo que termina siendo la declaración de independencia? Ahí es muy importante, insisto, ¿no? Siempre en un esquema de una complejidad política creciente, pero es muy importante el papel de San Martín, que de alguna manera entiende digamos que hay como hacer una suerte de organización de un centro político para lograr llevar a buen puerto su proyecto más ambicioso de tomar Chile, y de alguna manera eso también sostiene el apoyo que va a tener Pueyrredón frente a los reclamos bastante complejos de la Liga Federal, que, comandada por Artigas, considera incluso ya haber declarado su propia independencia y demás, ¿no? O sea que de alguna manera Pueyrredón termina siendo el que va a organizar un poco digamos, esta puja política, pero siempre en una situación de desconfianza por parte de las provincias del litoral.
Vos mencionaste a San Martín, pero también está otro personaje bastante importante que es Belgrano, con esa idea primigenia de nombrar un rey inca, que tenía mucho que ver con él, y San Martín no estaba muy de acuerdo con esto, venía con otras ideas europeas. Totalmente, y eso hay que pensarlo, eso es un esquema, hay una complejidad ideológica que tiene el mundo, porque nosotros, en realidad, cuando pensamos las fuentes, digamos, los antecedentes ideológicos de la Revolución de Mayo, se menciona la Revolución Francesa. Y bueno, los ideales de libertad, igualdad, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, eso hacia 1814 tiene un golpazo con la vuelta de Fernando VII, la derrota del proyecto napoleónico, digamos, en Waterloo, pero que es de alguna manera un retroceso del liberalismo y la maduración de todas, digamos, miradas que están efectivamente algunos vinculados a una trayectoria más antimonárquica como es San Martín, pero también otros que empiezan a pensar, que no son pocos, la posibilidad de una monarquía constitucional, ¿no? Adaptar, es decir, irse efectivamente de la tutela de la corona española, pero no abandonar el sistema de monarquía, sino adaptarlo bueno, en este caso, bajo la propuesta de Belgrano, a la realidad latinoamericana y a su historia, digamos, lo que trata de hacer Belgrano es hundir el proyecto, digamos, monárquico en una historia más, una tradición más larga, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, es algo que es considerado como una suerte casi de anécdota, y realmente no lo es. Para mí, sí, insisto con lo que decía hace un ratito, ¿no? Nos muestra que entre el 10 y el 16, la complejidad ideológica mundial sigue impactando en las Provincias Unidas, ¿no? Que, bueno, de hecho, justamente que se llaman a sí mismas Provincias Unidas, en la declaración, un poco como intentando apelar a la posibilidad de armar alguna suerte de mega reino que involucre a América del Sur. O sea, claro, ellos no tienen tan claro que va a quedar un Estado nacional y de las dimensiones que luego va a tener Argentina, ¿no? Sino que están pensando más bien en, bueno, ¿qué hacemos en América Latina ahora que se retira un rey malo? Porque eso es una cosa importante. La lógica de los pueblos es la lógica que el poder reside en los pueblos y, digamos, los pueblos se lo dan al rey. Y perdido ese contrato, el poder vuelve a los pueblos. Pero siempre pueblo entendido no en el sentido moderno, sino pueblo más bien como una referencia regional y como en esa región una suerte de, digamos, de vecinos que son los que tienen como la capacidad de autoadministrarse. De hecho, bueno, el Congreso son frailes, militares y abogados, o sea, es lo que claro, representa, digamos, en una sociedad de antiguo régimen, los sectores de la élite. Hay una situación que a mí no sé si por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Pero creo que es en 1810, 1811, el Lord Stafford, designado por Inglaterra en el Reino de Brasil, da como un apoyo a esta suerte de emancipación, esta suerte de independencia latinoamericana. Y después hay una suerte de cambio ahí, como que Inglaterra no quiere mucho, la independencia no le presta tanta atención, más centrada en los problemas, en conflictos europeos seguramente, y esto trae como noticia a Belgrano al Congreso de Tucumán, y los congresales tienen esta cuestión de primero trabajaban sobre la monarquía y de repente dan un cambio, que favorece obviamente la postura de San Martín, que estaba ahí en Cuyo, ¿no? Digo, ¿cuál es la clave que hace que cambie esa mayoría de la que hablabas vos recién, de un sistema monárquico a uno más republicano? Bueno, de hecho no nos olvidemos que incluso eso que decís vos, que es absolutamente acertado, también tiene que ver con los propios detalles de la propia acta de independencia, que se redacta de una manera y luego se le agrega a él, digamos, contra ningún otro reino. O sea, la idea es que, como garantizando que a nadie se le ocurra volver hacia un proyecto monárquico. En ese sentido, yo digo, no nos olvidemos que a Napoleón, en Europa, lo está, digamos, al liberalismo francés lo está derrotando una restauración monárquica que involucra a Gran Bretaña, pero a otros, a Rusia, a Prusia y demás, que, bueno, a ver, logran tener la suficiente potencia como para derrotar a Napoleón, pero no la unidad ideológica como para mostrar, digamos, que es un proyecto real. Y siempre Inglaterra estuvo de alguna manera incómodo en esa lógica y efectivamente tenía como una mirada más matizada. Ahora, no nos olvidemos que el Río de la Plata y en realidad toda la circulación, a ver, desde el Atlántico al Pacífico, involucra una capacidad geoestratégica que tiene el Río de la Plata y que tienen las Provincias Unidas, que a Inglaterra le importaba sobremanera. O sea, muy poquito tiempo después, a Inglaterra va a aparecer en Malvinas, o sea, no es casual estas apetencias, y tampoco es casual. Belgrano es de pronto una figura que tiene como mucha vinculación con, digamos, él participa
de encuentros en Gran Bretaña, incluso flirtea con una británica, o sea, es alguien que un poco recupera esa lógica, pero yo insisto, para mí esto tiene que ver con, en el sentido más general, y lo que termina un poco apoyando es que se demuestra que cualquier otro intento, digamos, de salir de una monarquía buena, de una monarquía mala, perdón, para llegar a una buena, va a encontrar un límite que para el 16 era como muy evidente, porque bueno, el fracaso de Napoleón era muy notorio y había, digamos, monarquías que realmente querían volver a una instancia de antiguo régimen, o sea, amenazando así la posible independencia, digamos, del Río de la Plata. Hay una de aquel entonces, ¿no? Donde todo se mide en meses, semanas y años, como si fueran urgencias, pero ¿hay alguna urgencia al Congreso de Tucumán de declarar la emancipación definitiva el 9 de julio, teniendo en cuenta que venía este sistema de reconquista de parte del norteamericano a partir del accionar de Fernando? Sí, incluso la urgencia es anterior, o sea, ya te digo, el Congreso comienza a sesionar el 24 de marzo, digo, es un dato interesante. Y de hecho, en realidad, digamos, yo creo que no lo declaran antes, por lo que decíamos antes, por la situación de cierto caos en el propio recorrido, hasta, no sé, administrativo, pero la urgencia tiene que ver, y está como muy palmariamente marcado esto, por la propia situación que genera la vuelta de Fernando VII al poder y la caída, digo, para el 16 ya cayeron, digamos, las juntas autónomas que se habían armado a lo largo del 10 ya cayeron todas, salvo el Río de la Plata. La oveja descarriada que queda y que encuentra en esa necesidad, encuentra en refrendar su posición independentista esa situación de inestabilidad que para el 16 es muy importante y que sobre todo, digamos, tiene la urgencia sanmartiniana de ir avanzando como hacia Chile y demás para lograr destrabar esa llave que es el norte la frontera entre la Argentina y el Alto Perú. Claro, ir al Callao como fin. Ahora, ¿por qué no quedan actas de esto y además se modifica, como decías recién, el acta final de independencia? Digo, muy argentino todo esto. No, y sobre todo y de nuevo, yo siempre insisto, en la medida que a mí me interesa mucho la historia de los documentos oficiales, que siempre cuando hay esas situaciones y demás, nunca son gratuitas y, digamos, y tienen que, bueno, por un lado sí, hay que decirlo, en esa época no hay una política de resguardo documental tan importante y esto hace que, bueno, nada, se pudiera generar una serie de dificultades. Pero después, ya te digo, el adendo que se le hace después, para mí tiene que ver con la propia situación política de donde los sectores menos afines a reconstruir vínculos con monarquía ponen esa última frase como para terminar de definirlo, ¿no? Por la ventana. Por la ventana. Sí. Bueno, pero es que de alguna manera, y siempre digo lo mismo, el Congreso llega a Tucumán un poco por esa puja, pero después termina en Buenos Aires y termina en el 20. O sea, que entenderlo es una playa de situaciones. O sea que nosotros nos concentramos en la declaración de independencia por lo que significa a posteriori, ¿no? Pero el Congreso muestra toda una serie de dificultades. De hecho, termina sancionando una constitución que nunca llega a ponerse en práctica, ¿no? Que es la del 19. Yo soy Fernando Carzuli, soy docente de la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro en las cátedras de Historia Social.